Bienvenidos todos. Como ya me conocen, yo soy Warley Goes. Ayudo a dueños de ISPs a crecer con calidad, eliminando los cortes de Internet. Y hoy el tema es las configuraciones diferentes de versión 7 de MikroTik. Un tema muy pedido y yo decidí mostrar ya todo de una sola vez. En un solo video mostrar todo para que puedan mirar tranquilos ahí, ejecutar en sus redes y perder el miedo de actualizarse a la versión 7. ¿Ok? Entonces hoy listo de pedir, de miedo, de que la versión 7, ¿qué hago? ¿Qué me pasa? ¿Ok? Quédate acá hasta el final, que ya no vas a sufrir más con la versión 7 de MikroTik. Puede ser que hayas actualizado y ahí te funcionó algo mal y pensás que la versión es mala, que no deberías haber actualizado y ahí quieres volver. O si no, compraste un MikroTik y ya vino con la versión 7 y no tuviste opción y ahora estás ahí perdido sin saber qué hacer. No te preocupes porque hoy vamos a ver las diferencias que hubo en el Mango, OSPF y BGP. ¿Ok? Lo que voy a mostrar son justamente las cosas que hay de diferentes en configuración. No voy a mostrar recursos nuevos, actualizaciones nuevas y nuevas herramientas, pero mostraré todas las configuraciones diferentes que hay de versión 6 y 7. Incluso las configuraciones las haremos en las dos versiones simultáneas. Entonces voy a compartir acá mi pantalla con MikroTik versión 6, Router OS versión 7. Incluso OSPF, BGP vamos a hacer entre uno y otro para también dejar probado acá que son compatibles entre sí. Así ya se sacian de la sed que tiene, ¿no? De configuraciones técnicas y todo lo demás. Yo soy Warley Goes, pero mi función cada vez más está apuntando a la gestión de los ISPs, ayudarlos a ir mucho más allá que la configuración. Acá yo tengo dos MikroTiks, uno versión 6, otro versión 7. No sé si se va a ver muy bien ahí porque mi pantalla tiene una resolución alta. Déjame ver si puedo aumentar un poquito el zoom. No me deja más aumentar el zoom en ninguno de los dos. Entonces, tengamos un poco de paciencia. Estoy grabando ese video acá en alta calidad, así que podría dar un zoom, podrían mirar bien ahí porque se va a poder leer tranquilo, ¿ok? Bien, no puedo aumentar el zoom, entonces ya arrancamos. ¿Qué vamos a ver hoy acá en estos MikroTiks? Incluso, déjame hablar de eso sin la pantalla, ¿no? Porque así me ven mejor. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver si conviene actualizar o no. Vamos a ver a cuál versión actualizar. También vamos a ver qué cambió en la versión, cómo verificar lo que cambió, cómo obtener ayuda en la versión 7 de MikroTik también, las configuraciones diferentes de Mango, lo que cambió en la versión 7 de Mango, lo más importante básicamente, lo que nuestros alumnos de Meteora más necesitan, OSPF, versión 2 y 3, IPv4 y IPv6, y BGP. BGP probablemente voy a mostrar solo IPv4 porque es para demostrar ahí los cambios que hubo. Los cambios son muy parecidos con versión 4 y 6. Por la cuestión del tiempo, probablemente mostraremos solo B4. ¿Ok? Bien. Entonces, empezando con nuestro tema, voy a hablar acá sin compartir la pantalla primero de los temas que no son de mostrar en la pantalla. ¿Está? ¿Actualizo o no a versión 7, Warley? ¿Qué hago? La respuesta es simple. Sí, actualice. Después de ver ese video completo, actualices, porque ahí vas a tener el conocimiento necesario para actualizar. Cuando no debes actualizar, cuando no tenés el conocimiento necesario de la versión 7, porque muchos actualizan y sufren y empiezan con problemas y ahí piensan que es por la versión. Y esa actualización por varios motivos, ¿no? Por esos detallecitos que cambiaron, que voy a mostrar hoy, y también porque actualizan la versión sin saber la forma correcta de actualizar el firmware. Software y firmware tienen que actualizar, ¿tá? No solamente software. Entonces, en este video vas a tener el conocimiento para poder actualizar tu MikroTik a versión 7 sin ningún miedo. ¿Ok? Entonces, contestada la primera pregunta. La segunda es, ¿a cuál versión actualizo? En realidad, necesitamos un concepto acá más amplio, ¿no? Al respecto de las versiones. Déjame sacar acá y compartir acá con ustedes. Vamos allá a mikrotik.com a entender algo. Venimos acá en software. Y acá tenemos las versiones de MikroTik. Si achicamos acá, tenemos versión 7 y versión 6. ¿Cuáles son las versiones 6? Tenemos long term y stable. Sería la estable y a largo plazo, ¿no? ¿Cuál es la versión que debemos usar en producción en nuestro ISP cuando está funcionando? Long term, que antes era la
Me olvidé el nombre que era ahora. Se cambió de nombre y ahora es long term, ¿sí? La estable es mucho más inestable que la long term. O sea, en la estable ellos agregan nuevas funcionalidades, van poniendo funcionalidades después de haber pasado por las otras versiones anteriores. Las versiones anteriores son estas acá, mira. Alpha, beta, release candidate, stable y long term. O sea, va pasando por esas versiones. Alpha, la más prueba de todas. Beta, prueba también. Release candidate sería un candidato a ser lanzado. O sea, no es una versión ni siquiera que fue lanzada, pero ya es una candidata a ser lanzada. Después tenemos la stable, que es la estable, y long term, que es la versión más estable de todas, ¿no es cierto? Entonces, para producción esta. ¿Cuál es la cuestión con versión 7? No existe long term todavía. O sea, que no hicieron ninguna versión, que ellos dijeron, acá nos vamos a casar con esta versión y quedará ahí un buen tiempo. Justamente por ese motivo, las certificaciones MikroTik versión 7 todavía no hay pruebas de versión 7. Vos te vas a la certificación versión 7, te explica algunas diferencias, pero la prueba no es realizada sobre la versión 7. Entonces, según MikroTik, cuando tengan la versión long term, ahí sí las pruebas serán basadas en la versión 7 después de un tiempito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos si no hay versión long term en versión 7? Entonces use la estable, ¿sí? Cuando tenga long term, empezás a usar. ¿Correcto? Fácil, ¿no? Bien. ¿Qué cambió en la versión 7 y cómo saber eso? Justamente acá en esa misma pantalla que estamos, en software, acá tenemos change logs. Acá en change logs te muestra los cambios que hubo en cada versión. Acá, por ejemplo, long term, stable, legacy, etc. Acá, por ejemplo, la versión estable 7.13.2, acá están las cosas más importantes que cambiaron y acá abajo están todos los otros cambios desde que empezó la versión 7. Desde la versión 7 acá, mira, 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 mira. Todas las versiones, pero acá les quiero mostrar desde la versión 7.1. Mira lo que hubo de nuevo, etcétera. Y después todos los cambios. Así que no hay excusas para decir, no sé si tiene esa funcionalidad o no, no sé si ya agregaron, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Bien, entonces acá están las más importantes y después tenés un par acá abajo. Más importante que digo, estas acá, ¿sí? Esas primeras acá. De esa forma puedes saber ahí lo que cambió. Y si te conviene también actualizar, después que ya está en la 7, si te conviene actualizar a la próxima versión estable, por ejemplo. ¿Ok? Bien, otro tema acá es la página de ayuda de MikroTik, help.mikrotik.com. Te aparece el wiki más nuevo y acá tenés la documentación más nueva del MikroTik, que está la documentación acá. ¿Ok? La documentación de V7 incluso. Y acá también puedes ver las cosas que cambiaron en la documentación. Por ejemplo, actualizando a versión 7, mira, hace 2 días se actualizó eso acá. Se cambió cosas en la documentación de la actualización de versión 7 en oficial MikroTik. ¿Qué es lo que cambió? Acá están los cambios. A ver, a ver, a ver. Acá creo que mostraba los cambios que se hizo. Hay un lugar que muestra los cambios que se hizo. Ahora no me estoy acordando dónde era, pero bueno, la cuestión es que acá pueden saber las cosas que cambiaron y las documentaciones que cambiaron, ¿no? Es una forma interesante de saber los recursos nuevos y también las actualizaciones acá en la documentación. Por ahí no estaba muy explicado y ahora la explicación ya está mejor. Por ejemplo, el CNMP, que es para monitoreo, la documentación cambió algo acá. Había una forma de ver cuáles fueron los cambios. No me acuerdo ahora dónde estaba, pero bueno, pueden disfrutar acá de la ayuda más nueva, ¿sí? La ayuda actualizada que es helpmikrotik.com. Listo. Listo de pantallitas acá de Chrome.
Acá me dicen que saludo desde Perú, Venezuela, Venezuela. El audio, a ver, el audio está 5. Otros dijeron audio, video, ok. Sonido un 8. Déjame ver acá qué micrófono tengo entonces. ¿Por qué no vi antes eso? Hacemos muchos eventos y muchas cosas y a veces cambiamos configuraciones. No, pero el micrófono está correcto. Es el micrófono correcto. Sí, el micrófono está correcto. Todo bien, audio y video, ok, perfecto. Seguimos entonces. Y ahora, lo primero que vamos a ver es el Mango, el famoso Mango. Algunos dicen que en versión 7 dejó de funcionar el PCC, dejó de funcionar mi failover, dejó de funcionar cualquier tipo de balanceo que tengo, Warley, ahora qué hago de mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, pocas cosas cambiaron ahí en la versión 7 y cómo era antes esa cuestión ahí de Mango y cualquier configuración que esté relacionada a Mango. Yo no sé cómo está ahora en la versión 7.13.2, pero en algunas versiones anteriores de la versión 7, cuando actualizabas, no siempre tenías la actualización correcta en esa parte del Mango, justamente por lo que les voy a mostrar acá ahora. Antes, para venir acá y hacer un marcado de paquetes, yo venía acá normalmente en pre-routing, elegía los criterios que quería, por ejemplo, un bloque de IPs, eso es solo ejemplo. Elegía los filtros y criterios que yo quería. Y después yo venía acá en acción para marcar paquetes. Venía acá y ponía Mark Routing o Mark Connection, depende, pero vamos a hablar de Mark Routing porque acá hubo un cambio importante. Acá, por ejemplo, en Mark Routing en versión 6, lado izquierdo acá, versión 6. Yo puedo escribir acá marca de rutas Warley. Escribí marca de rutas Warley, aplicar, ok. Perfecto, me aceptaba. Y yo también podía seleccionar la que ya existía. Si yo pongo acá, marca 1, escribo y aplico, pongo marca 2, aplico, marca 3, aplico, marca 4, aplico. ¿Qué hace el MikroTik al aplicar? Cuando hago eso, él automáticamente está creando una nueva tabla de ruta. Veamos si es verdad eso, Arle. Voy acá en IP Routes y acá tengo la tabla de ruta completa que muestra all, todas, y acá están las tablas de ruta. Vamos a ver si eso es verdad. Mira, tengo hasta la marca 4 nomás. Yo vengo acá y hago marca 5, aplico, marca 5 se creó acá. Una tabla de ruta completamente nueva, vacía. Y eso es lo peor, vacía. Eso acá se consideró que era un problema de rendimiento, porque eso ocupa espacio en la memoria del router. Y queda acá una tabla de ruta que ni siquiera sabemos si vamos a usar o si estamos usando o si queremos que esté ahí. El problema no es que se crea automático, el problema es que no se podía excluir, no se podía borrar, no se podía sacar. Y ese era el real problema. Entonces acá yo no puedo sacar eso salvo reiniciando el router. Y ahí cuando se reinicia el router, las tablas de ruta que yo no estoy usando acá en Mango, por ejemplo en Mango, ya no aparecían más. Y ese es un problema también porque si yo quiero tener una tabla de rutas y no la estoy usando por ahora, pero quiero que quede allí, yo reiniciaba el router y desaparecía. Entonces, ¿qué hizo? MikroTik separó eso y puso acá en Routing Tables. ¿Ok? Entonces, en vez de crear una tabla de ruta, escribiendo acá en New Routing Mark, por ejemplo, la que yo elegí, que era marca de rutas Warley. Acá en la versión 7 yo vengo en IPv6, perdón, IP Firewall, Mango, agrego uno, pongo el mismo criterio ya de la otra, solo por cuestión de prueba nomás, no afecta en nada incluso. Vengo acá en Mark Routing y acá no puedo escribir. Estoy escribiendo acá y no va nada, no puedo escribir. Eso es un gran cambio. Y ahí la gente se quedó loca y se perdió por eso acá, simplemente por eso acá. Pero en realidad por falta de concepto de que si yo voy a hacer un marcado de ruta, significa que yo estoy creando una tabla de rutas nueva. Y esa tabla de rutas nueva se creaba automático. Ahora se tiene que crear manual, la gente se perdió. ¿Cómo se crea eso manual? Routing tables. O sea, para que me aparezca acá como opción,
yo tengo que crearla manualmente. Entonces voy a venir acá en Tables, voy a crear marca de rutas Warley. Y ahí me pregunta una cosita interesante acá. FIB, ¿qué es eso? No me acuerdo ahora el significado, pero es la tabla de rutas que va a aparecer para vos en donde el MikroTik selecciona las rutas válidas, ¿sí? Le vamos a ver acá, vamos a abrir acá para no dejar eso en blanco. Opa, FIB. FIB, tabla de rutas. Vamos a ver si hay Wikipedia acá al menos. Tenemos la FIB y la RIB. Vamos a ver si en Wikipedia nos muestra algo. Acá, Forward Information Base. Ahí está. Es la base de información para forwarding, o sea, para agarrar los paquetes y definir la ruta que va a pasar. O sea, la FIB es la tabla de rutas que realmente vamos a utilizar. Es la tabla de ruta con las rutas elegibles, las rutas, digamos, que está nuestro abanico de posibilidades de rutas y desde esas rutas va a elegir hacia dónde los paquetes van. Tratando de explicar de forma sencilla, ¿no? Entonces marco eso acá para que aparezca para allá, para mí en la FIB. ¿Dónde sería la FIB en este caso? ¿Dónde consulto esa FIB? Consulto en IP Routes, ¿tá? Enseguida muestro. Entonces marco esa opción. Volviendo un poquito, ¿tá? Volviendo para que quede claro. Ahora, en vez de venir acá en Mark Routing y elegir el nombre que quiera, vengo acá en Routing Tables, elijo el nombre, marca de rutas Warley, y marco la FIB. Ok, me figura acá y también me figura allá en el Mango. Agrego acá de nuevo. Y voy a poner nada acá. Action, Mark Routing. Y acá me figura marca de rutas Warley. ¿Ok? ¿Se entiende? Si yo saco ese FIB, ¿será que me va a aparecer acá? No aparece. ¿Ok? Solamente aparece como una tabla de rutas válida para poder redireccionar las rutas si yo marco acá como FIB. ¿Ok? Aparece acá y también aparece en IP Routes. Acá, marca de rutas Warley. Por más que yo no la esté usando. Si saco acá de la FIB, acá en IP Routes aparece, pero no me deja utilizarla acá. ¿Sí? Acá, sinceramente, pensé que no iba a aparecer acá, porque no tiene sentido utilizarla sin tener forma de mandar a alguien a esa tabla de rutas, ¿sí? Pero no pasa nada. Puede ser que reiniciando acá no aparezca más o que siga apareciendo, pero la cuestión es que si no marcas la FIB, no tenés posibilidad de utilizar eso para enviarlo acá a la tabla de rutas principal. ¿Ok? Puede ser que dejaron acá mostrando justamente para que uno pueda consultar las tablas que existen, así como se puede hacer acá. Bien, entonces marcamos FIB y ahí sí podemos usar esa tabla acá normalmente como hacía antes. Ah, Warley, ¿cómo se configura un balanceo? No es el objetivo de mostrar acá hoy. Yo estoy mostrando las diferencias que hay con versión 7. ¿Ok? Tools, Table. Y, opa, perdón. Routing Tables. Saco acá porque si no mi MikroTik se vuelve acá un quilombo. Lleno de cosas. Eso acá es basura que tenía acá. Bien. Próximo tema ahora. OSPF con versión 6 y versión 7. Voy a mostrar las diferencias que hay entre ellos. Incluso voy a hacer la comunicación entre dos routers reales, ni siquiera en laboratorio, dos routers reales acá en casa, utilizando vilas incluso para que sea más complejo y que no tengan excusas de saber cómo usar, ¿tá? Y para que vean que es completamente compatible, totalmente compatible entre ellos. Bien, vamos entonces con OSPF, versión 6 y 7. Paso a paso, será rápido acá, ¿sí? Rápido,
explicamos detalles de todo eso en el curso, el porqué de cada cosa, cómo funciona el protocolo. Acá es mostrar las diferencias y la configuración paso a paso con versión 6 y 7. Voy a hacer las dos cosas, pero voy a hacer completo en versión 6 y ahí después completo en versión 7, porque si no se van a ir confundiendo demasiado, ¿está? Versión 6. Tengo que venir acá, crear una interfaz de loopback en caso que no tengan. Perdón, tengo que venir en Bridge y crear una interfaz Bridge de loopback. Loopback. ¿Para qué sirve el loopback? Para hacer una interfaz que funcione independientemente de cualquier interfaz física y responde en cualquier interfaz y no depende de una interfaz física, ¿tá? Necesitamos eso para el OSPF que funcione bien. Entonces tenemos loopback, creamos, no puede haber ningún puerto acá agregado a la bridge de loopback, ¿ok? Bien, después agregamos la IP de loopback, que es la IP que va a responder en cualquier puerto de su MikroTik y es la IP que vamos a usar para acceder a él siempre. En este caso acá, siguiendo el plan de IPs del curso ISP-DG0, que es nuestro entrenamiento completo, 10101/32 sería la IP de loopback, la pongo en la interfaz Bridge Loopback que creamos. Ok. Tengo ahí mi IP, teniendo mi loopback, ya voy a crear mi IP del OSPF para comunicarse con el otro router, una IP en una interfaz para hacer ping. Voy a crear también utilizando el plan de IPs nuestro del curso para que puedan tener hasta 65 millones de clientes sin cambiar más de IPs nunca más. 172.16.0.1/29 en la interfaz que va al otro MikroTik. Y acá es el punto que quería decirles. Yo voy a crear una VLAN en la interfaz que va al otro MikroTik, justamente porque yo quiero complicar un poco la cosa acá, pero sin VLAN es exactamente lo mismo, pones en otra interfaz normal. Y también porque tengo un switch acá, entonces creando la VLAN, no mezclo la configuración acá de sacar puertos de la bridge y no les complica la vida. Entonces voy a agregar acá la VLAN. Voy a poner, por ejemplo, VLAN 100, VLAN ID 100, y eso va en la bridge, ¿tá? No importa el puerto que se va a comunicar. Listo, ya tengo una VLAN. Entonces la IP que se va a comunicar con el OSPF del otro lado lo voy a poner en la VLAN 100. Listo. La bridge que tengo acá está en todos los puertos de ese MikroTik de la izquierda, ¿tá? Y ellos están interconectados. Por eso la VLAN 100 lo pongo en la bridge y ya no importa. Bien. Pero, ¿dónde tendrían que poner? En el puerto que va al otro MikroTik. Tengo un MikroTik acá, supongamos que ese está en el puerto 3 y ese en el puerto 1. Esa IP que agregamos ahora, 172.16, se agrega en ese puerto acá 3 y en este caso acá de este lado se agregaría al 1. Bien, agregué esa IP, yo debería agregar del otro lado y hacer ping, pero como les dije voy a hacer toda la configuración de un lado. Ya está la IP, lindita. Ok, y ahora sí recién, cuando eso haga ping, ahí voy a la OSPF. En este caso acá les dije voy a hacer completo de un lado. Routing OSPF. ¿Qué tengo que hacer acá en versión 6? Vengo acá en instancias, abro acá en Router ID pongo la IP de mi IP de loopback 10101. ¿Puedo poner un otro número acá? Sí se puede, pero la buena recomendación es que se ponga el número del loopback, que es el mismo que identifica el router, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Buena práctica. Redistribuir rutas conectadas y estáticas. Solo eso. Si tengo internet en ese router acá, si llega internet a ese router, ahí yo distribuyo las rutas por defecto. Si tengo solo en ese router llegando internet en todo mi ISP, pongo siempre, always. Si tengo en otro lugar, en otro router, en otro nodo, recibiendo internet también y tengo todo interconectado, vengo acá, if install. O sea, si acá hay internet, yo distribuyo esa ruta por defecto. Si no hay, no tengo por qué distribuir. Deje que salgan por el otro lado. Si hay solo en ese lugar, da lo mismo. Cortó, cortó. En este caso no tengo ningún internet acá. ¿Ok? Bien. Detalle importante acá. Algunos dicen, no, Warlen, vos no puedes compartir las rutas conectadas. Es una falla de seguridad porque va a compartir las rutas del PPPoE, las rutas chiquitas, y eso va a generar muchas rutas y es una pérdida de performance. Sí, exactamente, pero eso es lo que yo recomiendo a los ISPs que no tienen más de 1000 clientes. Si vos tenés menos de 1000 clientes, así exactamente como está acá. Si vos tenés más de 1000 clientes, te recomiendo que ingreses al curso ISP desde cero, porque no es de cero, porque es básico, ¿ok? Y allá tenemos encuentros de alumnos y te podemos ayudar allá con todas las cuestiones que tengas ya de llegar de 1000 clientes a 10.000, ¿sí?
Y si tenés menos de 1000 clientes, con más razón te recomiendo entrar al curso ISP desde cero, porque vas a tener ahí de cero hasta llegar a los 1000 clientes, toda la preparación que tenés de tu red con radio, MikroTik y toda la estrategia que necesitas. Bien, configuré mi instancia, repasando, Router ID, marco esos dos como tipo 1, acá no es el lugar de explicar eso ahora, pero así tendremos. Después, vamos a Networks y agregamos la red que queremos compartir el OSPF. ¿En cuál red? En este caso sería la red 172.16.00/29, que es justamente la red de las IP que pusimos allá atrás. Le doy OK. Y también agrego acá la red de mi loopback, /32. ¿Sí? Agregué mi loopback, agregué acá la red del OSPF en donde voy a compartir esas rutas. Acá tengo la de loopback justamente para que yo pueda tener esa ruta en otros routers míos, ¿sí? Esa es la idea. Por más que después yo inhabilite la opción de compartir las rutas estáticas o conectadas, por más que yo haga eso, si yo tengo acá en Networks, siempre voy a compartir mi loopback y esa es nuestra intención. Listo, de este lado acá está configurado casi todo. Faltaría solamente venir acá, principalmente si tenés radio, ¿tá? Si tenés radio, eso acá es obligatorio. Venir acá en la VLAN. Cuando ponemos la network, acá en interface aparece la interfaz donde está esa IP. Voy a mostrar. Inhabilito eso acá, desaparece de interfaces. Habilito acá que esa red quiero usar para el OSPF. Él detecta en qué interface está en la VLAN 100 y aparece acá. ¿Qué hago entonces si no puedo venir y modificar? No puedo modificar. Copio, modifico acá network type para point to point y le doy OK. Listo. Y ahí queda como estática, sin ser con la D, que significa dinámica. Listo, configurado 100% nuestro SPF en versión 6. Pero ahora vamos a lo interesante, versión 7. Versión 7. Lo mismo, venimos acá en Bridge. Opa, ya está acá la interfaz de Loopback, pero la creamos de nuevo. Loopback. Borré y vamos a creé. En ports no hay ninguna que esté asociada a lo Loopback. Vengo acá, IP address. Agrego una IP a esa loopback, en este caso 10201, según nuestro plan de IP del curso ISP desde cero. Agrego la loopback, le doy OK, listo. Ahora tengo que agregar la IP para hacer ping del otro lado allá. ¿Cuál era la IP que creé? 172.16.0.1. De este lado voy a poner 172.16.0.2/29. ¿Por qué /29? Para que vos tengas espacio de red para poner al menos unas 3 IPs entre un 3 IPs, no, al menos unas 4 IPs de puntos a puntos en el medio. Ejemplo, acá tenés un nodo MikroTik y acá tenés un nodo MikroTik. Puedes tener hasta 4 radios ahí adentro no, interconectando esos dos routers. Puede ser que tenga una torre en el medio y hay un punto a punto acá y otro punto a punto acá y acá, como un bypass. Puedes tener hasta 4. Si tenés más antenitas, una en cascada pasando a la otra, puedes poner un /28 y tener más IPs disponibles. ¿Sí? Bien, entonces pongo esa IP en la interfaz que va para allá. En este caso acá, tiene que ser en una VLAN. Voy a crear la VLAN ahí en el puerto que va hacia el otro router. En este caso acá es el puerto 8. ¿Cómo hago para descubrir? Vengo acá en IP Neighbors. Acá está, mira, el puerto 8 está en MK0101. Es el ID del otro router allá del otro lado. Entonces la VLAN 100 también. VLAN ID 100. Voy a poner en el puerto 8 y le doy OK. Listo. Agrego esa IP 02 a la VLAN 100. OK. Vamos a ver si hace ping. Ping 172.16.0.1. Ok, del lado derecho hago ping al lado izquierdo. Del lado izquierdo, ping 172.16.0.2. También hago ping. Perfecto. Ya puedo seguir tranquilamente. Sigo con la configuración del OSPF ahora. Dicha completita específica del OSPF. Routing OSPF. Y acá empiezan las diferencias. Acá empiezan. Primero, cuando vos tenés tu equipo en versión 7, no viene creado algunas cosas acá. Por ejemplo, instancia. En el otro, solo vinimos y modificamos la instancia default. En este no viene ninguna instancia.
Otra cosa, áreas. En el otro, en versión 6, ni tocamos el área, porque ya viene creado. Mira, área backbone, área ID 0000, que es el ID del área backbone. Es obligatorio, es necesario, pero ya vino creado en V6. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en versión 7? No es complejo. Creo la instancia y creo el área, cosa que no hacía en versión 6. ¿Cómo crear la instancia? Primero, tenemos dos tipos de instancia. Versión 2, que es para IPv4. Versión 3, que es para IPv6. Vamos a hacer IPv4 primero, ¿sí? Y acá yo voy a poner acá en la instancia V2 para que yo sepa que esa instancia es de la versión 2. Otro detalle que cambió en versión 7. En la versión 6 yo vengo acá y pongo el router ID en la instancia. Acá pongo router ID, pongo acá, listo. En la versión 7 yo también puedo hacer eso, 10.201. Router ID es la IP de loopback, ¿se acuerdan? Pero también hay algo que cambió acá en versión 7, porque yo puedo crear un router ID separado en otro lugar. Acá, router ID. ¿Y por qué permiten eso? Porque yo puedo crear un router ID, usarlo en varios lugares, y si yo cambio ese router ID, cambia en todos los lugares que yo usaba. Por eso sí, es muy recomendable eso, ¿está? Entonces, router ID, como cualquier nombre, y acá pongo el ID 10201, que es mi IP de loopback. Ok, listo. Entonces acá, en vez de poner el router ID con el número de IP, pongo el nombre acá, selecciono acá el router ID que creé, allá con el nombre correcto, ¿ok? Del lado izquierdo de IPv6 yo vengo en redistribuir rutas conectadas, estáticas, marco S-Type1. Acá yo vengo redistribute y hago clic acá y marco conectadas y estáticas. Y ese primero, redistribute default route, que es para redistribuir las rutas de internet. Vengo acá, originate default, marco acá y elijo always if installed or never. En este caso, el router de la derecha es el router acá de casa que recibe internet. Entonces lo voy a marcar que voy a redistribuir rutas por defecto para que los otros routers puedan tener internet. ¿Sí? Le doy OK y se terminó la configuración de la instancia. Fácil, fácil. Poca diferencia. Poca no, hay varias, pero son diferencias fáciles de entender. ¿Sí? Configuré instancia, voy a configurar área. Fácil también. Creo acá, escribo acá backbone, pongo V2 solo para saber que es de la IPv4 que estoy creando. Y acá yo tengo la instancia, selecciono V2, área ID 0000, tal cual como está, solamente elijo el nombre y ya está. Ya tengo el área y la instancia. Opa, ya tengo acá, así como IPv6, versión 6, área, instancia. Ya venía creado en versión 6 y ahora tuve que crear en versión 7. ¿Y ahora cómo sigo? Voy en Networks y agrego las redes. No, porque acá ni hay Networks. Mira, se borró la pestaña Networks. No hay más. ¿Y ahora qué hago? ¿Quién me podrá ayudar? Yo. Warley Goes. Venís acá en Interface Templates y acá es donde vamos a agregar toda la información que pusimos acá en Networks y en Interfaces. Juntaron Interface Networks en un lugar solo. Y ahora Interfaces ya no se puede agregar más nada, es solo para mirar las interfaces que se están usando. Entonces vengo en Interface Templates, creo uno y acá en esa pantalla voy a resolver todo ahora. ¿Cuál es la interfaz en donde voy a utilizar el OSPF? En la VLAN. VLAN 100. ¿Cuál es el área? Backbone V2, porque es de IPv4 que estoy configurando. Networks, ¿cuál es la red? 172.16.00/29. Es el ID de red, no es la IP, es la red completa. Y acá, Network Type, yo tenía que cambiarlo acá en la interfaz, ahora no, ya cambió allá. Mira, Network Type, Point to Point. Vengo acá, Network Type, PTP, que es Point to Point. Listo, resolví todo en un solo lugar. Ah, Warley, pero acá hay networks, yo podía agregar varias networks. ¿Qué hago acá para agregar ahora otra network que sería el loopback? Vengo acá y agrego acá, con la flechita de abajo, 10.201, que es mi router ID, mi IP de loopback. Listo. Hecho eso, ustedes pueden creer que ya está. Creo área instancia, que antes ya creaba automático, básicamente es cumplir tabla. Creo la interface templates, ya está. Acá en Neighbors ya puede ver.
pool, y acá, del otro lado también, neighbors, ya podemos ver que está establecida hace 27 segundos la conexión OSPF. Pool significa que está completamente establecida. ¿Cómo comprobamos eso? Comprobamos viniendo acá en IP routes. IP routes. Y vemos si recibieron rutas de OSPF. Mira, del lado izquierdo acá, en la versión 6, recibió la ruta por defecto del OSPF. Mira, DO significa dinámica y O minúscula OSPF. Recibió una salida a internet. Recibió otras rutas acá, mira, del OSPF. Todas las que dicen O chiquitito son del OSPF. O sea, está funcionando. Del otro lado, recibió también esa ruta y esa ruta del OSPF. O sea, está funcionandísimo. ¿Y cómo hacemos para configurar el OSPF? Entonces, en versión 6, IPv6, no versión 6, IPv6, en versión 6 y en versión 7. Veamos ahora. Para los que piensen que es complicado, ya no será más complicado después de ese día. Routing. Espera. Primero vamos a hacer el paso a paso de nuevo, ¿no? Vamos a ver la IP. IPv6 address. Y acá tendríamos que agregar una IP en la interfaz de la VLAN 100 para poder hacer ping del otro lado, ¿no es cierto? No. Esa es la primera diferencia del OSPF con IPv6. Cada interfaz del MikroTik ya recibe un IPv6 automáticamente. Si vos no tenés el paquete IPv6 activado en versión 6, por ejemplo, del router OS, tenés que venir acá en System Packages, venir acá en IPv6 y poner Enable, ¿tá? Y ahí reiniciar tu router para poder habilitar. En versión 7, eso no es necesario, no hay como desinstalar, ¿sí? Bien, entonces en cada interfaz, automáticamente esa interfaz ya recibe una IPv6, un tipo de IPv6 que es link local. Es un bloque de IPv6 que se usa para asignar localmente a todas las interfaces. Pero el detalle importante es que podemos hacer ping utilizando esas IPs y esas interfaces. Y si podemos hacer ping, ¿para qué crear una IP nueva solo para el OSPF? No hace falta. Entonces vamos a probar ese ping. La Bridge Loopback ya está creada acá, no hace falta hacer eso. Próximo paso era agregar la IP de Loopback. Ya está creada también. No necesitamos Loopback IPv6 para hacer el OSPF acá, ¿ok? Aunque pueden asignar una IP de Loopback si quieren acceder con IPv6 de cualquier lado, pero no es necesario para el router OS. Perdón, para el OSPF. Entonces venimos acá. Vamos a hacer un ping para ver. Terminal. Voy a hacer un ping a la IP de la derecha. Voy a copiar porque no quiero. La IP de la VLAN, mira. Voy a copiar porque no quiero estar escribiendo acá. Copio y hago acá ping y pego la IP. Saco el /64 porque quiero hacer ping a una IP y no a la red entera. Y voy a hacer ping y no va a funcionar. ¿Por qué? Porque para hacer ping link local tenés que especificar la interfaz. Es una IP asociada a una interfaz. Entonces tenés que especificar cuál interfaz querés usar para hacer ping del otro lado. En este caso acá, interface sería la VLAN. Y ahí sí, Echo Reply funciona el ping del otro lado. Significa que no tengo que configurar ninguna IP en IPv6. Warley me está diciendo entonces que IPv6 es más fácil de configurar o SPF. Exactamente, es mucho más fácil de configurar. 2 clics ya está configurado, pero hay que saberlo, ¿no es cierto? Vamos a ver si del lado derecho hacemos ping del lado izquierdo. Vamos a ver. VLAN, copio acá la IP solo para hacer el ping del otro lado. Copié. Y vengo acá a la terminal. Ping. Es IPv6 y la interface es la VLAN 100. También hago ping ahí. Y si quieren hacer ping de otra forma, también pueden venir acá en Tools, Ping. Y acá pueden poner la IP y elegir la interfaz haciendo clic, por si te parece más fácil, ¿tá? Lo mismo, elijo la VLAN y me hace ping de la misma forma. Si hago ping, ya puedo entrar en la configuración del OSPF, ¿sí? Del lado izquierdo acá, ahora vamos a seguir solo de un lado y después solo del otro.
Routing OSPF. Ah, mira acá la primera diferencia. OSPF V3 está en un menú separado. Y acá en la versión 7 yo tengo solo un menú OSPF. Se hace todo en un solo lugar. En versión 6 yo tengo OSPF V3. Abro eso. Vamos a ver acá las opciones que tenemos. Áreas, ya está creado. Instancia, ya está creado. Porque es versión 6. Vengo acá, defino el router ID. Hay que definirlo de nuevo, ¿tá? Acá ya estaba definido porque seguramente dejé configurado de otros momentos. Pero acá hay que definir el router ID. El queda en 000. Voy a venir acá y cambiar. Y acá siempre está así, que no. Tiene que venir acá y marcarlo también. Y después voy en ningún lado. Me voy a ningún lado. Ya tengo todo funcionando. Es increíble. Vamos a versión 7 ahora. Routing o SPF. Y ahora yo tengo que crear una instancia para IPv6. Vengo acá, instancia V3, que sería esa versión 3 acá. Router ID, el mismo. Originated Fault. Si tengo internet acá, comparto. Redistribute, conectadas estáticas. Ok, listo. Área. Creo un área acá. Backbone. V3. Selecciono la instancia, V3. Y le doy OK. Y ahora voy a Interface Templates. Vengo acá. ¿Cuál es la interfaz en donde voy a comunicar? Lo mismo en la VLAN. El área es Backbone V3. Networks. No hace falta especificar nada porque ya tengo la interfaz. Vengo acá en Point to Point. Y le doy OK. Veamos qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Faltó algo acá? ¿Será? Veamos del otro lado. Neighbors. Faltó algo acá. Ah, está. Me faltó acá agregar la interfaz. La VLAN 100 point to point. Y acá está point to point. Ok. Perfecto. Y ahí sí. Me olvidé de especificar la interfaz acá del lado izquierdo. Me pareció que había pocos pasos. Bien, entonces ya tengo IPv6 o SPF con IPv6, intercambiando rutas de IPv6. Vamos a comprobar IPv6 routes. Mira, acá recibí la ruta por defecto del OSPF. Ya tengo salida IPv6 de ese router de la izquierda saliendo por el router de la derecha. Si acá yo estuviera recibiendo IPv6, si estuviera recibiendo IPv6 acá, no sé si recibo IPv6, si tengo acá disponible, porque parece que no. No, no tengo IPv6 recibiendo acá de mi proveedor. Capaz tengo que pedirle o ver el router acá cómo configurarlo, ¿no? Para recibir. Pero si yo tuviera IPv6 llegando acá, ya tendría salida de internet con IPv6. En ese router de la izquierda por el OSPF. ¿Sí? Yo miro borroso. Habría que aumentar al máximo la calidad del video. Estoy transmitiendo en 1080 justamente para que se pueda leer, porque no puedo aumentar más acá en Zoom, ¿ok? No se puede aumentar más acá porque mi pantalla es 4K y ahí es el máximo zoom que puedo darle. Bien, entonces esa sería la configuración de OSPF. Ya tengo OSPF en los dos. Seguimos entonces. BGP. ¿Para qué sirve BGP? ¿Para qué sirve BGP? Para hacer la conexión de tu ASN, de tu ISP con otros ISPs. ¿Sí? Y en la versión 7 cambió un montón de cosas porque reestructuraron todo el algoritmo del protocolo BGP. Voy a mostrar acá rápidamente las diferencias,
para que podamos ir cerrando nuestra transmisión. Y voy a abrir acá un ratito, voy a ver si tengo internet en ese router de la versión 7 para verificar la cuestión la cuestión del backup que dijeron ahí. ¿Ah? Si no me equivoco es exactamente igual, pero vamos a ver. Entonces comparto acá y vamos con BGP. Configuration of BGP. Como dije antes, ¿no? Se cambió el algoritmo y ahora el BGP es mucho, pero mucho más rápido en versión 7. O sea, lo que tardaba, vamos a suponer, 2 horas para descargar en un equipo, vamos a ponerle ahí unos 20, 25 minutos para descargar las tablas de rutas completas del mundo. Hoy tarda 3 minutos el mismo equipo, por ejemplo, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, ¿está? Se cambió absurdamente el rendimiento de BGP con versión 7. Y voy a mostrar acá, voy a hacer un BGP entre un router y otro, como si uno fuera la operadora y el otro fueran ustedes, ¿no? Conectándose con sus operadoras. No voy a hacer la configuración completa del lado de la operadora porque el objetivo es solamente mostrar los cambios de V7, pero mostraré todo acá funcionando, ¿está? Lo primero que tenemos que entender es que vamos a usar números de ASN privados acá, como si fueran IPs privadas para usar adentro de la red. Voy a usar números de ASN ficticios privados acá adentro para que podamos hacer las pruebas, ¿está? Pero para que eso funcione de verdad, ustedes tienen que sacar sus propios números de ASN en LACNIC. Entren en lacnic.net y si tienes licencia para operar y vender internet en tu zona, entras a LACNIC y podés sacar el ASN. Es pago, pero es imprescindible. Con eso vos te ganas tus propias IPv6 y puedes tener tus IPs públicas. Deja de tener IPs saturadas ahí de otros proveedores que estás contratando y NAT, todo saturado, ¿está? Para eso sirve y ahí vas a tener que usar BGP. BGP también utiliza el loopback, también utiliza todo eso, pero ya tenemos SPF, entonces vamos a venir acá y vamos a configurar el BGP nomás. Venimos acá, Routing BGP. Acá tenemos que configurar la instancia. ¿Y cómo configuramos la instancia? Con el número de ASN. Voy a poner acá 65001 de este lado. Router ID 10101, exactamente el mismo del otro. Y acá no marcamos absolutamente nada. Yo no voy a mostrar una configuración avanzada de BGP, ¿tá? Con filtros y todo lo demás. Lo único que voy a mostrar es cómo cambió la cuestión de los filtros en las versiones, pero no voy a aplicar todos los filtros acá, porque la idea es mostrar la diferencia en V7, es tema de ese video acá. Entonces acá no marcas nada, le das OK. Configure la instancia, fácil y rápido. Después, vengo acá en Networks y elijo mis IPs públicas, como si fueran mis IPs públicas que yo tengo de IPv4. Las IPs mías en la NIC registradas, IPs mías compradas por mi ISP. Vamos a simular acá 201.0.0.0. Esa será nuestra red acá de simulación. No voy a sincronizar porque es una prueba interna y ese synchronize es para no compartir rutas internas de BGP y BGP no es tema de esa clase acá. Entonces acá tengo ese bloque de IPs, sería mi bloque de IP pública. Acá en versión 6 yo pongo acá en Networks, está todo bien. Después yo voy a crear un peer, que sería una conexión del BGP mío con mi proveedor que yo contrato dedicado. Repaso. Configuré la instancia, puse mi número de ASN y puse mi router ID. Hasta acá, tranquilo. Voy a Networks, pongo mi bloque de IP público, mis IPv4 que LACNIC me dio. Hasta ahora, tranquilo, ¿no es cierto? Parecido con BGP, con OSPF. Y ahí voy a peer, que ese es diferente de los SPF. En los SPF reconoce automático y establece un peer. Acá yo tengo que crear. Entonces voy a crear un nuevo peer y acá sí tenemos varias opciones. Para cuestión de organización, voy a crear un peer acá y voy a avisar de que eso acá es IPv4 para que yo pueda saber después. La instancia, la default, la que yo cambié, la que yo configuré con mi ASN y con el router ID, remote address, dirección remota, o sea, es la IP del otro lado. Y yo puedo usar cualquier IP del otro lado de mi MikroTik. Yo ya tengo una IP acá que yo usé para los SPF, entonces puedo usar esa, no hay problema. Mira, 172.16.02. Perfecto. 172.16.02. Y acá Remote AS. Yo tengo que poner el ASN del otro MikroTik.
de este acá que está del lado derecho. Pero yo ni configuré todavía. No importa, voy a elegir ya. Routing, BGP, voy en instancia. En realidad acá es diferente lugar, pero voy a dejar acá elegido, solo para que sepan. Después explico. 65002 será mi ASN acá. Entonces, es el número que tengo que poner de este lado. Remote AS. ¿Cuál es la ASN de tu proveedor allá lejos que quieres conectar? 65002, que sería mi router acá del lado derecho. Elegí el nombre, puse la IP del otro router, la S del otro router. ¿Y qué más cambió acá en esa primera pantalla? Nada. Excepto si quisiera compartir rutas por defecto, lo compartiría acá, etcétera, etcétera, etcétera. Como dije, no es clase avanzada de BGP ahora. Voy a Advanced y acá verifico de que esté marcado IP. Y vos podés desmarcar el IPv6, no pasa nada, pero enfoque acá solo IPv4 para que entiendan las diferencias. Marco IP, dejo marcado, ese IP es IPv4. Y acá en Update Source, yo selecciono Loopback. Eso es para evitar un problema que hay. Si vos no marcas eso, te va a generar un problema que es, cuando hay comunicación, va a usar la IP de la interfaz. Y si hay varios routers o SPF en tu red, el BGP no va a saber comunicarse ahí por la loopback. Entonces acá yo digo, yo quiero que vos utilice la IP que está en la loopback para que los paquetes y las comunicaciones puedan volver a mi router a través de esa IP única, no importa por cuál interfaz. Ok, creé mi peer. Acá en templates, perdón, acá ya está configurado el BGP. Se terminó. Listo. Terminó. Acá en peers vamos a ver cuando se conecte. Acá en active no está conectado, ¿tá? Está intentando, pero no está conectado. Ahora vamos a configurar del otro lado. ¿Cómo sería? Acá del otro lado hay algunas diferencias. Obviamente por eso estamos acá, ¿no es cierto? ¿Qué diferencias? Del lado izquierdo, el bloque mío IPv4 público, yo tengo que poner acá en Networks, BGP Networks. Del lado derecho, yo tengo que agregar eso en IP address list del firewall. IP firewall, address list, creo una address list y pongo acá, por ejemplo, bloque IPv4 del BGP. Y acá pongo las direcciones de IP que quiero anunciar por mi BGP, que son mis bloques de IPs. En este caso, acá vamos a usar el 202.0.0/24 solo como ficticio. Y ahí tengo ya mi bloque de IPs, cierro el firewall y vuelvo acá al BGP. Y acá es más fácil. Yo creo un template, que son las informaciones que voy a usar en todos mis conexiones. En este caso es el número de mi ASN, que ya puse, 65002, y mi router ID, que es el 10201. 10201. Aplico eso para que ese template tome siempre, ¿no? Ese ASN y router ID siempre, para que yo no tenga que estar definiendo todas las veces. Vengo acá en Connection, agrego una nueva conexión, que sería lo mismo que agregar un peer del otro lado. Acá voy a poner lo mismo, voy a poner acá peer IPv4, solo para organización, para que entiendan que es como si fuese un peer. Template que voy a usar, el default. Número de mi ASN, no hace falta ni poner porque ya está en el template. Número de mi router ID, no hace falta ni poner porque ya está en el template. Enseguida vas a ver que él va a aparecer acá. Él va a tomar de acá del template, ASN y router ID. Remote address, es la IP del router de la izquierda o del otro. ¿Cuál era la IP? Vamos a ver. 172.16.0.1, por ejemplo. 172.16.0.1. Y el remote AS, ¿cuál es el AS del otro lado? Veamos. En la instancia, opa, el 65.0.0.1. Entonces acá remote address, ASN, que sería el remoto, es del otro 65.0.0.1. El tipo de conexión en versión 7 hay que elegir acá si es IBGP o es EBGP. IBGP es una conexión de BGP adentro de tu ASN, de tu ISP. Sería interno IBGP. Y eso sería cuando es una conexión de BGP entre el mismo ASN. Mismo ASN, por ejemplo, 65.000 de un lado, 65.000 del otro. Se puede. Sería IBGP. En este caso son ASNs diferentes. Es como que yo estoy conectando BGP con mi proveedor que estoy contratando. Entonces es eBGP.
¿Ok? Selecciono eso y listo. Voy a otra pestaña ahora. Voy a la pestaña Filter para que yo pueda elegir cuáles son las IP que voy a anunciar con mi BGP. Vengo acá en Filter, Output Network y selecciono la lista que yo creé allá en el address list. Vengo acá, bloque IPv4 BGP. Ok, ya está. ¿Ok? Detalle. Para que se conecte el BGP, ya sería suficiente. Vamos a ver acá, peer. Mira, established. Ya está conectado hace 17 segundos. Funcionó. Del otro lado, ¿cómo veo? Vengo en sessions. Y acá debería haber aparecido. ¿Qué hice mal? A ver, a ver, a ver. Ah, no. Acá es porque tarda a mí. Ahí está. Sessions se estableció normalmente. Estableció. Hace 35 segundos también. Funcionó nuestra configuración. Mira, V6 con V7. Y, Router OS versión 6 con versión 7. BGP integrando. OSPF, IPv4 y IPv6 integrado con versión 6, versión 7. Cero problemas tenemos. Es solo cuestión de saber hacer. ¿Ok? Detalles al respecto de BGP de versión 7. Y ya hablaremos un poquito de filtros también, pero vamos a ver cómo veo, cómo sé que eso está funcionando para que yo pueda explicar esos detalles. Vengo acá en IP Routes y veo si estoy recibiendo rutas de BGP. IP Routes. Mira, acá del lado izquierdo estoy recibiendo rutas de BGP. Nada, nada, nada. Y ya enseguida les voy a explicar por qué. Del lado derecho sí, estoy recibiendo la ruta 201.000, que es justamente la ruta que queríamos. Mira, 201.000. Del lado derecho acá estoy recibiendo esa ruta. ¿Cómo sé que es de BGP? Acá, mira, tiene una B minúscula. Pones acá arriba y muestra dinámico, activo, BGP. ¿Y por qué del lado izquierdo no recibí la ruta que yo puse acá en mi IP Firewall Address List? ¿Por qué no recibí del router izquierdo esa IP 202.000 como rutas? Porque en versión 7 es obligatorio agregar tu bloque de IPs a una ruta Black Hole. Black Hole es una ruta que, digamos, atrae, se crea una ruta para que las IPs vengan ahí y si llegan ahí, mueren ahí, de ahí no salen. Atrae todas las rutas ahí para ese bloque de IP y se queda ahí, de ahí no va a otro lugar. ¿Eso para qué? Para evitar loops de capa 3. ¿Tá? Es un problema conocido que se tiene esa buena práctica para evitar eso. En versión 6 ya era una buena práctica hacer eso, venir acá en IP Routes, agregar el bloque de IP tuyo, 201.000/24, y acá tipo de ruta Black Hole. Ok, eso ya era una buena práctica. Solo que ahora en versión 7 lo pusieron como obligatorio, justamente para obligar a que dejen de equivocarse en eso y dejen de generar problemas de loop de enrutamiento en las redes de Internet. Entonces tengo que venir acá. Quiero que presten atención del lado izquierdo acá, porque cuando yo agregue la ruta de Black Hole del lado derecho, ya va a compartir, va a funcionar y va a aparecer la ruta acá del lado izquierdo. Mira, IP Routes, mi bloque acá de este lado es 202.000/24 y voy a marcar acá abajo, versión 7 es diferente, marco acá abajo Black Hole y es eso, ok. Automáticamente tengo mi ruta Black Hole, ya se compartió eso allá del otro lado. Acá está la ruta dinámica activa BGP. ¿Por qué apareció la del OSPF también? Porque en el OSPF estamos compartiendo las rutas estáticas. Entonces yo creé esa ruta estática y compartió allá. ¿Ok? Última diferencia que hay en BGP, última no, pero de lo que necesitan para hacer funcionar, es la última que hablaremos hoy acá. Antes, en versión 6, a ver cómo explico eso acá. Vamos lá, vamos allá. BGP primero. BGP. ¿Qué pasa si yo anuncio otros bloques acá que no son míos, como estoy haciendo ahora, por ejemplo? 201.000 no es mío, 202.000 no es mío. Para no permitir eso y que nadie en el mundo ahí pueda estar usando tus IPs, como si, robando tus IPs, es necesario aplicar filtros en el BGP para no recibir cualquier ruta. ¿Cuál sería lo básico? Básico, ¿está? Recibir solamente la ruta por defecto para no llenar de un montón de rutas si vos tenés solo una salida.
Si tienes más de un ISP, ahí sí puedes recibir un full routing. Incluso es recomendado que reciba si tienes capacidad. Y filtro de entrada, recibir solo ruta por defecto. Filtro de salida, solamente permitir tu bloque. Eso como se hacía acá en BGP versión 6 Router OS. Era acá en Routing Filters. Venía acá y yo agregaba, por ejemplo, en la cadena, ahí yo creaba una cadena, por ejemplo, BGP out. Y ahí podía poner acá un prefijo, por ejemplo, 201.000/24 y prefix length solamente 24. Solamente si es un /24 de esto, yo voy a permitir, por ejemplo, y la acción sería accept. Ok, listo. Acá yo estoy permitiendo salir ese bloque de IPs. Y ahí tengo que crear otro que bloquea, que descarta todo el resto. Lo que no sea esto, descarte, por favor. Listo. Solo que ahí yo quiero descartar cualquier otra cosa. Ahí acá yo voy a dejar acá de 0 a 32. En realidad de 24 a 32, ¿no? Y ahí va, de 24, las máscaras menores va a descartar. Dejo ahí el accept arriba y el discard abajo, porque va en el orden, el microchip va ejecutando en orden como es firewall. Y para recibir solamente la ruta por defecto, yo vengo acá, parecido, BGP in, pongo acá el prefijo tiene que ser este, y prefix length tiene que ser, eh, tiene que ser 0, ¿está? No me acuerdo si era así. La verdad es que no me acuerdo, hace tanto no uso. Pero probemos, ¿está? Acá yo recibo la ruta por defecto solamente. Y después lo mismo, descarto todos los otros. Descarto todo. Todo lo que esté adentro acá. Descarto absolutamente todo. Action, discard. Y el otro es el accept, que yo me olvidé. Entonces acá acepto y descarto todo después. Y ahí acá, en la instancia, yo voy a poner acá los filtros de salida y filtros de entrada del BGP. Perdón, acá no, en el peer, creo que es. Acá sí, acá. In filter, out filter. In filter es el filtro de entrada que yo creé. Out filter, el filtro de salida. Y ahí listo, ya creé el filtro. Y yo no voy a recibir ningún bloque de IP que no sea la ruta por defecto. Vamos a ver. IP routes. Dejé de recibir acá el BGP, el bloque 202. ¿Por qué? Porque yo dije que quería recibir solamente la ruta por defecto. Y si yo quiero recibir ese bloque, Warley, voy al filtro, Routing Filters, y agrego acá, en esta chain, en esta cadena de entrada, filtro de entrada, agrego el prefijo que quiero aceptar, 202.000/24, solamente siendo /24, si es menor o mayor no quiero, y acepto. Listo. Y no funcionó todavía. ¿Por qué? No recibo 202 acá de BGP del otro router de la derecha. ¿Por qué? Porque mira, en la regla de accept que yo creé está por debajo del descartar todo. Si yo pongo acá arriba, y ahí sí va a aceptar el nuevo bloque. ¿Tá? Cuando yo reconecte, es más, voy a sacar el filtro acá, saco eso, aplico acá. Tengo que reconectar el peer. No actualiza rápido así. Agrego acá el filtro, pero igual no me deja. Entonces, yo tengo que reconectar el peer. Vamos a probar ya. Desconecté el peer y reconecté. Open send. Ahí vamos a ver. Establecido. Perfecto. Establecido, ya enseguida debería empezar a recibir las rutas del BGP. ¿Qué pasó con el filtro? A ver si hicimos algo mal. Infilter, routing BGP. Filters. ¿Será que puse mal?
El bloque. Vamos a ver. IP firewall 202.0.0.0/24. No, está correcto. Lo agrego acá arriba, a ver. Yo creo que solo porque no está actualizando nomás. Voy a restablecer del otro lado después y ahí probamos, pero el filtro acá está correcto. Ya enseguida probamos. Acá del otro lado, ¿cómo serían los filtros? Totalmente diferente. Y tengo que pasar por eso acá, si no la persona que va a configurar los SPF va a decir, no explicó todo, no sé cómo usar los filtros. Pero acá es lo mismo. Tengo que aceptar por defecto y tengo que permitir anunciar las mías. Acá es Routing Filters, solo que ahora tenemos comandos. Ya no hay más nada de seleccionar, agregar campitos, nada, nada, nada. Completamente código acá en la versión 7 de BGP. A mí me gusta en este caso, entonces, Routing Filters. Agregar acá una regla, una rule, pero por comandos, porque así el terminal me ayuda. Entonces acá yo quiero BGP, Routing, BGP, Filters, o BGP, no, perdón, Routing Filters, Rule, y quiero agregar una regla. ¿Cómo será esa regla? Lo primero que voy a definir es el chain. ¿Se acuerdan que yo elegí allá? BGP in, por ejemplo. Después, ¿qué más? Voy a elegir la regla en sí, que es rule. Y ahí acá voy a escribir mi regla. Y la regla es básicamente, yo voy a crear un filtro, una condición, como el anterior. Si la ruta es por defecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá yo voy a decir if, si el destination es destination igual a 0000/0, sería una ruta por defecto, yo voy a aceptar y el comando es accept. Le doy un punto coma acá, cierro las llaves y voilà. Routing filters, acá está el filtro. Me equivoqué en algo acá. ¿Qué me equivoqué? Está, faltó las comillas, ¿sí? Y ahí fue, ahí ya finalizamos. Y ahí debería funcionar normal. Routing filters, ese borro estaba equivocado y ahí tengo mi filtro. ¿Ok? Acá en en el, en versión 7, por defecto ya se bloquea todo. Entonces, si yo selecciono allá el filtro, ya bloquea todo si no hay ninguna regla acá. Vengo acá, entonces ahora voy a crear un filtro de entrada. ¿Cómo sería? Solamente de salida, perdón. Solamente quiero permitir salir lo que está en mi bloque de IPs de BGP allá en la lista de address. Y ese chain será out para que yo sepa que es de salida. Y ya está. Eh, Vamos a agregar mi bloque acá. 202.0.0.0/24. Y ahí fue. Routing filters. Y ahí tengo. Si en la salida es eso acá, permite. Listo, entonces vengo acá para usar esos filtros donde voy. Voy acá en Connection. Y acá Input Filter, BGP In, Output Filter, BGP Out. Básicamente es eso. Voy a parar la conexión de ambos acá para ver si ahora ya está aceptando compartir las rutas de BGP a ambos y cerramos con ese tema por hoy. Espero que puedan disfrutar de esas diferencias de versión 7 y que puedan migrar a versión 7 tranquilos ahora y que cuando compren un equipo versión 7 no tengan más miedo a configurar las cosas en esos equipos, ¿ok? Habilité ahí, vamos a ver, a ver. Sessions y, ok, estableció. Advertisements, eso acá nos muestra que está anunciando ese bloque acá.
Y acá en Session todavía no está establecido, hay que esperar. Ahí estableció. Y para ver los anuncios, venimos acá también por código. Route, opa, routing, BGP, advertisements y le doy un print. Me muestra las rutas que estoy anunciando. En este caso estoy anunciando 202.0.0.0, que es la que quería. Y veamos si recibimos eso. Ojalá que sí, así finalizamos nuestro video. Acá tengo la ruta de BGP. La recibí, y eso es lo importante, 201.0.0.24. ¿Sí? Está filtrada, por eso ahí me muestra así. Pero lo importante es que la recibí. Acá, ¿por qué está filtrada? ¿Quién sabe? Y podría decir si es que hay alguien que, que sabe, ¿no? Porque yo creé un filtro solo para la ruta por defecto. Entonces yo tendría que crear acá un filtro de entrada también para recibir aquella ruta que quiero, 201.0.0.0.0/24. Accept. Listo. Agregué el filtro y al toque ya recibió esa ruta y la dejó como activa porque ahí no está filtrada. ¿Ok? Del otro lado vamos a ver IP routes. No estoy recibiendo esa ruta. ¿Por qué no estoy recibiendo esa ruta? Vamos a tener que salir de acá funcionando. Infeliz. Routing BGP. No, routing filters. BGP in. Recibo eso acá. Prefix. Actions. Accept. BGP in. Prefix length 24. Acá está bien. ¿Por qué no estoy recibiendo? Está correcto. 202. A ver acá el advertisement. 202.0.0.0/24. 202.0.0.0/24. Aplico. Ok. Accept. Ujú. A ver si saco los filtros. IP routes. Ah, si saco los filtros tampoco estoy recibiendo, ¿eh? Ese es el tema. Acá. Black hole, está correcto. No, era un bug nomás. Era un bug. Yo saqué saqué la ruta Black Hole y volví nomás y ya era con restablecer todo ya funcionaría. Voy con el filtro de nuevo porque tiene que funcionar con el filtro. Yo no estoy loco, yo sé exactamente lo que estoy haciendo. No estoy acá probando nada ni intentando. Bien, puse los filtros y sigue ahí, pero trataremos de no enviar y ahí habilitamos y fue. Acá está, 202 BGP. Dejo de dar el advertisement, no recibo la ruta de la izquierda con BGP, empiezo a anunciar y recibo con BGP. ¿Por qué recibo? Por los filtros correctos que creé. Si acá en filtros, si yo dejo de tener ese filtro, ya no pasa eso. Mira, ya dejó de recibir. Habilito el filtro, no recibe al toque, pero cuando yo dejo de anunciar acá y anuncio de nuevo, ahí sí recibe. ¿Ok? Era solo ese bug nomás ahí no sé si bug, ¿no? Pero yo tenía que desactivar acá la ruta Black Hole, porque yo hice fuera de orden, fui haciendo y parchando, ¿ok? Perfecto. Rápidamente, solo déjame ver acá. Routing, perdón, la configuración acá es Tools,
email. Ah, no está acá. Pero configuramos eso en grupos con alumnos, ¿está? Con alumnos de nuestro curso y de la mentoría nuestra. La mentoría ISP Imparables es una mentoría de 6 meses en donde acompañamos de cerca a los ISPs. Lo hicimos juntos allá y yo estoy absolutamente seguro que funciona con versión 7 de la forma que está acá en versión 6, porque lo hicimos juntos. Entonces en Tools, Email, y acá configurás smtp.gmail, puerto 587, start TLS yes. Acá en versión 7 sería smtp.gmail.com, si tu correo es Gmail para enviar, puerto 587 también. Start TLS, vos pones, puedes probar TLS only y yes. No me acuerdo ahora cuál de los dos era, creo que era el yes, ¿sí? Start TLS yes. Si no pones TLS only debería funcionar también. Y acá en From pones la dirección de mail de origen. Acá en usuario pones la dirección de mail de tu Gmail. Y acá en password no pones la contraseña de tu Gmail. Tenés que ir allá en... Voy a mostrar. Para cerrar y dormir tranquilo hoy, voy a mostrar acá. ¿Tá? ¿Dónde tenés que ir? Te vas a tu cuenta de Google. En tu cuenta de Google venís acá en tu avatar acá. Venís en gerenciar la cuenta de Google, administrar su cuenta de Google. Te vas acá a seguridad. Eso para que funcione tu configuración de email, ¿sí? Venís acá en verificación de 2 pasos, en caso que tengas. Si no tienes, tenés que habilitar. Pones tu contraseña ahí de nuevo para verificar de que sos vos. Venís acá abajo, allá abajo, señas de apps. Y creas un nuevo app. En este caso acá yo ya tengo creado porque si no, no funcionaría. Y pones acá MikroTik, por ejemplo, cualquier nombre que vos quieras. MK, por ejemplo. Creas eso y te genera esa contraseña. Seleccionas esa contraseña acá, copias y deje con los espacios, ¿está? Copias tal cual está acá y pones allá en el MikroTik. En este caso sería acá. Pones acá en el password. Acá, mira, tal cual está allá, pones acá con espacio y todo. Y ahí funcionaría. Detalle, si vos cerrás esa ventana, esa contraseña ya no tenés cómo consultar más, al menos yo no sé cómo. Acá no hay forma más de consultar, tenés que crear un nuevo app con una nueva contraseña o no sé, o agregar un nuevo app o dejar de usar esa contraseña y listo. Voy a borrar acá porque si no van a ingresar a mi correo electrónico.